Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para explorar un tema que ha suscitado preguntas y reflexiones a lo largo de los años. ¿Qué opina la Iglesia cristiana sobre la cremación? Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. En este encuentro, nos adentraremos en la sabiduría sagrada de las Escrituras, y en las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia, para comprender con mayor profundidad este asunto que toca tanto el alma como el cuerpo de cada uno de nosotros. Nos guiará en este camino la palabra amorosa y sabia de nuestro Señor, quien nos dice en el libro de Génesis que polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta afirmación primaria nos habla del ciclo natural de la vida y la muerte, y de nuestra relación inherente con la tierra de donde Dios nos formó. Sin embargo, el acto de la cremación, convertir el cuerpo en cenizas, puede parecer a algunos una desviación de este ciclo natural, mientras que para otros es una alternativa digna y respetuosa de la sepultura. La intención de este video es abrir un espacio de reflexión y diálogo en nuestra comunidad, donde podamos conocer y entender las diversas perspectivas que coexisten tanto en la Biblia como entre las diversas ramas de nuestra Iglesia. A través de esto, buscaremos no solo esclarecer dudas sino también encontrar paz y unidad en nuestras decisiones y creencias sobre este tema. Es relevante recordar, queridos hermanos y hermanas, que las Escrituras no mencionan directamente la cremación. En épocas bíblicas, la práctica común era el enterramiento, como vemos en las historias de los patriarcas y de nuestro Salvador Jesucristo, quien fue sepultado en una tumba. Juan 19 2.40-42. Por lo tanto, gran parte de nuestra discusión estará basada en la interpretación y en las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de los siglos. La Iglesia católica y algunas iglesias protestantes, durante mucho tiempo, mantuvieron una postura reticente hacia la cremación, prefiriendo el entierro, que simboliza la esperanza en la resurrección de la carne. San Pablo nos recuerda en su carta a los Corintios, lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, 1 Corintios 15:42. En los últimos años, sin embargo, hemos visto una apertura más amplia en muchas denominaciones cristianas hacia la cremación, siempre y cuando se realice con respeto, y no se contradigan creencias fundamentales de la fe, como la resurrección y la esperanza en la vida eterna. Esta evolución refleja una adaptación a las necesidades y a las circunstancias modernas, sin perder de vista el núcleo de nuestros principios cristianos. Conocer estas diferentes perspectivas nos permitirá tomar decisiones informadas y compasivas cuando nos enfrentemos a la muerte de un ser querido o al planificar nuestra propia partida de este mundo. Nos ayuda a mantenernos centrados en la verdadera esencia de nuestra fe, el amor de Dios por nosotros, su promesa de vida eterna y la dignidad innata con la que Él nos creó a cada uno de nosotros. Así pues, hermanos y hermanas, les invito a abrir sus corazones y mentes mientras navegamos por esta reflexión. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe, y que nuestras conversaciones estén llenas de respeto, caridad y comprensión. Que esta exploración nos fortalezca en nuestra fe, y nos acerque más a la verdad divina que todos buscamos. Amén. Narra la historia de Abraham y cómo en Génesis 23 se describe el esmero en la adquisición de la cueva de Macpela para enterrar a su esposa Sara. Relaciona esta historia con la importancia del respeto y cuidado del cuerpo después de la muerte tal como se ve en la fe cristiana. Escribe este tema como si fuera un sermón continuo, y no introduzcas o concluyas a los asistentes de la misa. Abraham, un hombre de gran fe y obediencia, es uno de los patriarcas del pueblo elegido por Dios. Su vida está llena de ejemplos de devoción y serie de pruebas difíciles que, una tras otra, nos muestran la profundidad de su confianza en el Todopoderoso. Una de estas pruebas, y quizás una de las más conmovedoras, es la narrada en Génesis 23, donde Abraham se enfrenta a la muerte de su amada esposa, Sara. Sara, la mujer que compartió con Abraham el llamado de Dios, la promesa de una descendencia numerosa, y las adversidades del viaje hacia una tierra que no conocían. Juntos enfrentaron esterilidad, desafíos familiares y la espera del hijo prometido, Isaac. Sin embargo, Sara finalmente muere en Hebrón, en la tierra de Canaán, y la noticia cae sobre Abraham como un pesado y doloroso golpe. El pesar por la pérdida de un compañero de vida, una mujer que fue su fortaleza, es palpable en cada palabra del relato bíblico. En su tiempo de duelo, Abraham se levanta y, guiado por un sentido de profundo respeto, se compromete a darle a su esposa una sepultura digna.
Vale la pena destacar que, aunque ya estaba en la tierra que Dios había prometido a él y su descendencia, Abraham aún no poseía ninguna parte de esa tierra de manera legal. En un acto lleno de dignidad y solemnidad, él se dirige a los hititas, los habitantes de esa tierra, para hacer una petición solemne: soy un forastero y extranjero entre ustedes, véndanme un terreno para sepultar a mi esposa y así podré enterrarla. Génesis 23 2.4. Este acto de pedir una porción de tierra para enterrar a su esposa no es una simple transacción comercial, sino un reflejo de la alta estima con la que Abraham mantenía el respeto por el cuerpo después de la muerte. La respuesta de los hititas es, en un principio, generosa: quieren darle la tierra de manera gratuita, pero Abraham insiste en pagar por ella. Esto no solo muestra su integridad y esmero, sino que también indica el valor que le daba a este acto de sepultura. Para Abraham, este era un acto de amor y respeto, un último tributo a su amada Sara. El terreno que Abraham selecciona es la cueva de Macpela, perteneciente a Efrón el hitita. Abraham se asegura de que la transacción sea pública y abierta, evitando cualquier malentendido futuras. Él paga el precio completo de 400 siclos de plata, dejando claro que esta tierra ahora le pertenece legalmente para siempre. Esta negociación meticulosa y honorable subraya la seriedad con la que Abraham toma esta tarea. La adquisición de la cueva de Macpela no es solo un acto de propiedad, sino un profundo acto de respeto y honor hacia Sara. Este relato nos lleva a reflexionar sobre la importancia del respeto y cuidado del cuerpo después de la muerte. En la fe cristiana, entendemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6 2.19-20, y aunque la vida eterna se centra en la resurrección y la vida espiritual, siempre se ha mantenido una profunda reverencia por el cuerpo. Los primeros cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, cuyo cuerpo fue cuidadosamente sepultado por José de Arimatea y Nicodemo, enseñaron la importancia del entierro digno y la esperanza en la resurrección. Este respeto se evidencia a lo largo de la historia de la Iglesia. Incluso en tiempos de persecución, los cristianos arriesgaban sus vidas para recuperar y enterrar los cuerpos de los mártires. La creencia en la resurrección, como declaramos en el Credo de los Apóstoles, nos llama a honrar el cuerpo en la muerte, no como un objeto sin valor, sino como algo que ha sido parte integral de la vida y la fe de una persona. Así, como Abraham mostró un profundo respeto y amor por Sara en su muerte, establecimos un precedente bíblico y moral sobre la sepultura digna. La Iglesia nos llama a mirar más allá de la muerte física, y a reconocer el valor intrínseco de cada cuerpo humano. La historia de la adquisición de la cueva de Macpela no solo es una narración de un acto de propiedad, sino una lección eterna sobre el respeto, la dignidad y el amor que debemos tener por aquellos que parten de este mundo, recordándonos siempre la promesa de la resurrección y la vida eterna en Cristo. Hermanos y hermanas, reunidos hoy en la casa de Dios, exploremos juntos la venerable práctica de las costumbres funerarias en tiempos del Antiguo Testamento, una época en la que los hijos de Israel vivían con una profunda reverencia hacia la vida y la muerte, y donde la sepultura era preferida sobre la cremación. En el corazón de estas prácticas, descubrimos un tesoro de tradiciones que reflejan la devoción a Dios, y el respeto a los seres humanos incluso en sus últimas horas sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, el acto de enterrar a los muertos no era simplemente una opción cultural, sino una manifestación del respeto hacia el cuerpo como obra santa del Creador. Desde Abraham, reconocido como el padre de nuestra fe, vemos un testimonio claro de esta tradición en la sepultura de su esposa Sara. El libro de Génesis, en el capítulo 23, nos relata con detalle cómo Abraham adquirió la cueva de Macpela para enterrarla, demostrando así la importancia de un lugar digno para el descanso final. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: peregrino y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Génesis 23 2.3-4. Este acto de honrar a los difuntos a través de la sepultura se repite a lo largo de las Escrituras. En el libro de Deuteronomio, encontramos instrucciones que refuerzan la importancia de preservar la dignidad del cuerpo incluso en la muerte. En Deuteronomio 21 2.22-23, se ordena que un cadáver no quede colgado en un madero toda la noche, sino que debe ser enterrado el mismo día, para no profanar la tierra que el Señor ha dado. Y si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Deuteronomio 21 2.22-23.
En contraste, la cremación no era una práctica común ni bien vista entre los israelitas. En la Biblia, la cremación aparece en pocas ocasiones, y en contextos que reflejan castigos o desastres. Recordemos la historia de Acán en el libro de Josué, quien pecó al tomar del anatema. Como consecuencia de su pecado, él y su familia fueron apedreados y sus cuerpos quemados. Y quemaron con fuego, después de apedrearlos con piedras, Josué 7:25. Este ejemplo nos muestra que la cremación estaba reservada para situaciones extremas de juicio, y no para el trato digno de un cuerpo al final de la vida. Otra referencia a la quema como un acto de tragedia se encuentra en el primero libro de Samuel, en la historia de los cuerpos de Saúl y sus hijos. Después de la muerte de Saúl en batalla, los filisteos colgaron sus cuerpos como trofeos de guerra. Sin embargo, los valientes de Jabes de Galaad recuperaron los cuerpos, los quemaron y luego enterraron los huesos. Aunque este acto fue excepcional debido a las circunstancias, nuevamente vemos que la sepultura de los restos se realizó para preservar el honor de los difuntos. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. 1 Samuel 31 2.12-13. La sepultura, entonces, era una señal de respeto, un acto de misericordia y piedad que se extendía más allá de la muerte. Estos actos funerarios también tenían una dimensión espiritual profunda, relacionada con la creencia en la resurrección y la vida eterna. La tumba no era solo un lugar de descanso, sino también un símbolo de la esperanza de levantarse nuevamente. El profeta Daniel nos habla de esta esperanza del futuro resurgir en Daniel 12:2.2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Meditemos juntos, hermanos y hermanas, sobre la unión inquebrantable entre la vida y la muerte y sobre cómo nuestra fe nos guía en el respeto y la dignidad hacia aquellos que han partido. A través de estas antiguas escrituras y relatos, percibimos que, así como cuidamos este cuerpo en vida, debemos también honrarlo en la muerte, como un templo santo creado por las manos de Dios. Que estos ejemplos nos sirvan de guía hoy y siempre, reflejando en nuestras vidas actuales esa constancia de fe y respeto que nuestros antepasados supieron vivir en toda su plenitud. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para meditar sobre un tema de suprema importancia en nuestra fe, la resurrección del cuerpo y sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Este es un tema que no solo tiene profundas implicaciones teológicas, sino que también afecta nuestras prácticas y costumbres relacionadas con la muerte y la cremación. El Nuevo Testamento nos ofrece una visión clara y esperanzadora sobre la resurrección del cuerpo. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo aborda este tema con profundidad y claridad. Pablo comienza afirmando la centralidad de la resurrección en la fe cristiana, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15 2.13-14. Aquí, Pablo nos recuerda que la resurrección de Cristo no solo es el fundamento de nuestra esperanza, sino también la garantía de nuestra propia resurrección. La resurrección del cuerpo no es un simple retorno a la vida tal como la conocemos, es una transformación gloriosa. Pablo utiliza una serie de metáforas para explicar esto. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15 2.42-44. Estas palabras nos llenan de esperanza, sabiendo que, aunque nuestros cuerpos mortales puedan marchitarse y volver al polvo, serán levantados en poder y gloria. Esta promesa de resurrección afecta cómo vemos nuestros cuerpos y, por extensión, cómo manejamos ellos tras la muerte. La tradición cristiana ha valorado el entierro tanto por su simbolismo como por su adhesión a la esperanza de la resurrección. Así como Cristo fue colocado en una tumba y resucitó gloriosamente, el acto de enterrar a los muertos se ha entendido históricamente como una expresión de nuestra esperanza en la resurrección final. En 1 Tesalonicenses 4 2.16-17, Pablo añade otra capa de comprensión sobre la resurrección, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Aquí podemos ver una imagen más vívida del día en que Cristo regrese, y nuestros cuerpos sean resucitados junto con los de todos los fieles. Sin embargo, es importante abordar cómo estas enseñanzas influyen en nuestras percepciones sobre la cremación. La cremación ha sido vista con recelo en algunos sectores del cristianismo precisamente porque parece contradecir la creencia en la resurrección del cuerpo. Al reducir el cuerpo a cenizas, algunos temen que esto pueda ser una negación simbólica de nuestra esperanza en la resurrección. Podemos reflexionar sobre esta preocupación a la luz de las Escrituras. Aunque la Biblia no condena explícitamente la cremación, el énfasis está más en la transformación del cuerpo que en su estado final antes de la resurrección. Al considerar que Dios es todopoderoso y que nada es imposible para Él, podemos confiar en que Él puede resucitar cuerpos sin importar su condición física. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, antes bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí Jesús nos recuerda que la autoridad de Dios trasciende nuestras circunstancias terrenales. En última instancia, la decisión de cómo manejar nuestros cuerpos tras la muerte puede ser un acto de fe y testimonio. Si bien el entierro tradicional mantiene un simbolismo fuerte de la resurrección, la cremación no necesariamente niega esa esperanza si se hace con la comprensión y intención correctas. Lo vital es mantener nuestra fe en que, como Pablo declaró en Filipenses 3:21, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que estas palabras nos fortalezcan en nuestra fe y nos guíen en nuestra esperanza eterna. Amén. Hermanos, reflexionemos hoy sobre cómo la ira puede desfigurar nuestra comprensión de la dignidad humana, incluyendo prácticas funerarias como la cremación. A fin de comprender mejor este complejo tema, consideremos primero el pecado capital de la ira, y las enseñanzas de la Biblia al respecto. El libro de Proverbios nos advierte en múltiples ocasiones sobre los peligros de la ira. En Proverbios 14:29, leemos, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquí se nos muestra claramente que la paciencia, y la capacidad de controlar nuestra ira son señales de sabiduría y entendimiento. Sin embargo, cuando la ira se apodera de nosotros, puede distorsionar nuestra percepción de la dignidad humana y de cómo tratamos a los demás, incluyendo a los que ya han dejado este mundo. Permítanos recordar el relato de Caín y Abel en Génesis 4:2.38. Este pasaje nos muestra cómo la ira mal manejada puede llevar a actos de extrema violencia y deshumanización. Caín permitió que el resentimiento y la ira hacia su hermano Abel dominaran su corazón, llevándole finalmente a cometer un fratricidio. La ira de Caín no solo lo distanció de Dios, sino que también lo privó de su humanidad y dignidad. Caín se convirtió en un vagabundo, cargando con el peso de su falta de control sobre la ira. Esto nos lleva a reflexionar sobre la dignidad humana en el contexto de las prácticas funerarias, como la cremación. En Eclesiastés 12:2.7, se nos dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La dignidad del ser humano no se pierde en la muerte, en cambio, la forma en que tratamos a los cuerpos de los difuntos revela nuestro respeto por la creación de Dios. La ira puede nublar nuestro juicio, y hacernos olvidar la santidad que hay en la esencia humana. Si permitimos que la ira tome el control, podríamos caer en la tentación de deshonrar la dignidad del cuerpo, ya sea por medio de actos violentos hacia los vivos o prácticas irrespetuosas con los difuntos. San Pablo nos recuerda en Efesios 4:2.26-27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí, Pablo nos insta a controlar nuestra ira para no caer en pecado, y para mantener la dignidad y el respeto hacia nosotros mismos y los demás. En el Evangelio según San Mateo 5:2.21-22, Jesús nos enseña que la ira hacia nuestro hermano es motivo de juicio, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, raca, será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Esto subraya cuán grave puede ser el impacto de la ira en nuestras relaciones, y nuestra capacidad de reconocer la dignidad en los demás. La cremación, por ejemplo, puede ser vista a través de diferentes lentes. En algunas tradiciones, es una práctica respetuosa y digna, en otras, se percibe con recelo o como falta de respeto. Sin embargo, el énfasis debe estar en la intención y el respeto que se le otorga al difunto.
La palabra de Dios nos llama a actuar siempre con amor y compasión, reconociendo que cada ser humano es una creación divina. Consideremos la resurrección de Lázaro en Juan 11 2.38-44. Jesús, ante la tumba sellada de su amigo, ordena que quiten la piedra y llama a Lázaro a salir. Aquí, Jesús no solo muestra su poder sobre la muerte, sino también el amor y el cuidado que tiene por cada individuo, incluso después de su muerte. Este acto nos enseña que la dignidad humana trasciende la muerte, y que nuestro deber es honrar esa dignidad en todos nuestros actos. Así que, hermanos, recordemos que la ira, cuando no se maneja correctamente, puede desfigurar nuestra percepción de la dignidad humana, y llevarnos a actuar de maneras que no honran a Dios ni a su creación. La muerte no justifica el olvido de la dignidad y el respeto que debemos a cada ser humano. A través del control de nuestra ira, y el reconocimiento del valor inherente en todos, vivos o muertos, mantenemos la integridad de nuestra fe y la pureza de nuestro amor divino. Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para explorar la profunda historia de José, tal como nos es narrada en Génesis 50. Una historia de lealtad, de fe y de compromiso eterno con la tierra prometida por Dios. José, aquel que fue vendido como esclavo por sus hermanos, terminó convirtiéndose en el segundo al mando en Egipto, donde con sabiduría y gracia gestionó una hambruna y salvó muchas vidas. Pero hoy, queremos enfocarnos en sus últimas palabras, en su pedido que traspasa las fronteras del tiempo, que tocó el corazón de su pueblo y nos habla aún hoy. El relato inicia tras la muerte de Jacob, el patriarca. Los hermanos de José se preocupan por cómo actuará ahora que su padre ya no está para mediar entre ellos. Sin embargo, José, con un corazón lleno de benevolencia, reafirma su perdón y su amor, diciendo unas palabras que aún resuenan en nuestra alma: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Génesis 52.20. No solo hace las paces con ellos, sino que se compromete a cuidarlos. Después de muchos años, al acercarse el fin de su vida, José hace un pedido solemne. Reúne a sus hermanos y les dice: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 52.24. Y entonces, José los hace jurar: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 52.25. José no quiere que sus restos descansen en Egipto, a pesar de haber vivido allí gran parte de su vida y de haber alcanzado tanta gloria. Quiere que su cuerpo repose en la tierra prometida a sus antepasados, una tierra que simboliza la fidelidad de Dios y su pacto eterno con Israel. Aquí, debemos reflexionar sobre la calidez y el significado profundo de sus últimas voluntades. Para José, su última morada no es simplemente un lugar, sino una declaración de fe. Sus huesos debían descansar en la tierra de las promesas divinas, para que su vida y su muerte siguieran testificando del amor y la verdad de Dios. Esta historia también nos lleva a meditar en nuestras propias políticas y prácticas cristianas acerca del entierro y la cremación. En la historia del cristianismo, entierran el cuerpo solía ser la práctica predominante. Este acto de enterrar a los difuntos es visto como una imitación del entierro de Cristo en el sepulcro, manteniendo el cuerpo intacto hasta la resurrección. La creencia en la resurrección corporal ha influido profundamente en esta práctica. Sin embargo, la cremación no está prohibida y cada vez es más aceptada dentro de muchas denominaciones cristianas. La importancia que damos a dónde y cómo descansan nuestros cuerpos después de la muerte, guía nuestra comprensión de la vida más allá de la muerte. Igual que José, nuestros entierros reflejan nuestras creencias y esperanzas. Sin embargo, la actitud cristiana hacia estas prácticas debe siempre centrarse en la fe en la resurrección y en la vida eterna. Al final, el énfasis no debe estar tanto en los métodos precisos, sino en la fe y la esperanza en Cristo, quien nos ha prometido la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Así pues, recordemos que José hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de Egipto no solo como un acto de respeto por su persona, sino como una declaración contemplativa y anticipatoria del cumplimiento de las promesas de Dios. Y que cada entierro cristiano, cada descanso final, esté igualmente lleno de la esperanza inquebrantable de que Dios, en su infinita misericordia, nos llevará a la tierra prometida, al hogar eterno con Él.
Hermanos y hermanas, hoy venimos a reflexionar sobre un tema profundo y de gran trascendencia espiritual: cómo la envidia puede influenciar nuestra visión de la vida después de la muerte, especialmente en el contexto de la cremación y el entierro. El pecado de la envidia, uno de los 7 pecados capitales, es como una semilla tóxica que puede crecer y desviar nuestro enfoque de la dignidad humana. Para entender esto más claramente, vamos a recurrir a las Sagradas Escrituras y a la sabiduría bíblica. El libro del Génesis nos ofrece un claro ejemplo en la historia de Caín y Abel. En Génesis 4:2.38, vemos cómo la envidia se introduce en el corazón de Caín cuando el Señor mira con favor a la ofrenda de su hermano Abel, pero no a la suya. El dolor y la rabia nacen en Caín, y la envidia se apodera de él, llevándolo a cometer el primer asesinato de la humanidad. Este acto nos demuestra cómo la envidia puede llevarnos a despreciar la vida misma, violando la dignidad humana que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. La envidia, hermanos, no solo nos afecta en la vida terrenal, sino que puede extender su sombra en nuestra percepción de la vida después de la muerte. En nuestro deseo de ser recordados y honrados, podemos caer en la trampa de competir por la eternidad, olvidando el verdadero propósito de la misma, la unión con Dios. La confusión entre cremación y entierro, y cuál de ellos elige una familia, puede ser una fuente de envidia y juicio indebido, desviándonos del verdadero espíritu cristiano de amor y respeto por el prójimo. La epístola de Santiago es clara al advertirnos sobre los peligros de la envidia y la ambición en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí, vemos que la envidia genera desorden y malas acciones, perturbando nuestras almas y nuestras comunidades. En el contexto de la cremación y el entierro, esto puede manifestarse en juzgar las decisiones de otros, generando rivalidades y divisiones innecesarias. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, y nuestra dignidad no depende de cómo se disponga de nuestros restos, sino de cómo vivimos nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, 13:2.47, nos recuerda las características del verdadero amor cristiano: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. La envidia, por tanto, es completamente contraria al amor que debemos tener unos por otros. En lugar de permitir que la envidia distorsione nuestra visión de la trascendencia y de la dignidad humana, debemos aspirar a vivir y morir en el amor, entendiendo que cada forma de tratar a nuestros seres queridos después de la muerte merece respeto y comprensión. Consideremos también el mensaje de Jesús en Mateo 6:2.19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En este Sermón del Monte, Jesús nos advierte sobre la trampa de enfocarnos en lo material y temporario, incluidas las rivalidades y la envidia sobre cómo seremos recordados. Nuestro verdadero tesoro debe estar en el cielo, en nuestra relación con Dios y en cómo practicamos el amor incondicional en nuestra vida. Por tanto, hermanos y hermanas, dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones, y nos ayude a superar la envidia en todas sus formas. Al hacerlo, podremos honrar la dignidad humana en la vida y después de la muerte, recordando que todos somos hijos de Dios, llamados a vivir en armonía y amor. Que nuestras acciones, ya sea en vida o en la decisión sobre cómo dispongamos de nuestros restos, reflejen siempre el amor de Cristo, libre de envidia y lleno de compasión. Amados hermanos y hermanas en la fe, hoy vamos a reflexionar juntos sobre cómo la pereza espiritual y moral puede llevar a decisiones desconsideradas en la disposición de los cuerpos de los difuntos, y la necesidad de cumplir con prácticas funerarias que honren a aquellos que han fallecido. El 7º capítulo del Eclesiastés nos recuerda que es mejor ir a una casa de duelo que a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y el que vive lo tomará en cuenta. Eclesiastés 7:2.2. Este versículo destaca la importancia de enfrentar la realidad de la muerte con la seriedad y el respeto que merece. La pereza, como uno de los pecados capitales, es una trampa peligrosa. Es esa tendencia a evitar el esfuerzo necesario para llevar a cabo nuestras tareas y responsabilidades, tanto las cotidianas como las espirituales. Esta negligencia puede manifestarse de muchas formas, pero hoy queremos enfocarnos en cómo la pereza puede llevarnos a ser desconsiderados con aquellos que han partido de este mundo. En tiempos antiguos y aún hoy en algunas culturas, la preparación y el cuidado de los difuntos son actos sagrados.
Estos ritos y prácticas no son meros trámites, sino expresiones de amor, respeto y fe. Cuando dejamos que la pereza se apodere de nosotros, podemos caer en la tentación de tratar los cuerpos de los fallecidos con descuido. La pereza espiritual nos puede hacer olvidar que esos cuerpos pertenecen a personas que fueron amadas, y que merecen dignidad hasta en la muerte. En el Evangelio de Mateo, Jesús condena esas actitudes de negligencia y falta de compasión con sus duras palabras. Entonces el rey dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me recogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis». Mateo 25 2.41-43. Si estos actos de omisión hacia los vivos son gravemente condenados, ¿cuánto más se agrava el pecado al mostrarnos desconsiderados hacia los muertos? El ejemplo de Tobit en el Antiguo Testamento nos muestra el camino correcto. Tobit no solo cuidaba de los vivos, sino que también arriesgaba su vida para asegurar que los muertos fueran enterrados con dignidad. A pesar de los decretos del rey que prohibían dar sepultura a los muertos, Tobit desobedeció por convicciones morales y espirituales, haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Tobías 1:2.16-18. Tobit podría haber alegado cansancio, miedo o indolencia, pero su amor y respeto por los difuntos lo llevaron a actuar con valentía y compasión. Nuestra fe cristiana nos enseña que la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida eterna con Dios. El Evangelio de Juan dice: Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Si creemos en esta promesa, debemos actuar en consecuencia, reconociendo la sacralidad del cuerpo humano aún después de la muerte. Es un testimonio de nuestra fe y esperanza en la resurrección. Descuidar el cuerpo de los difuntos es una forma de pereza moral y espiritual que revela una triste falta de respeto por la vida y por el don de la creación que somos todos. Como cristianos, estamos llamados a imitar a Cristo y a los santos en sus obras de misericordia. Una de esas obras es enterrar a los muertos, no por simple formalidad, sino como un acto de amor y respeto. Recordemos las palabras de Jesús: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Mateo 25 2.35-36. No podemos desatender estas palabras recurriendo a la pereza, ya que en cada cuerpo humano, vivo o difunto, habita una creación de Dios que merece ser honrada. Que el Espíritu Santo nos libre de la pereza, y nos ayude a cumplir con nuestras responsabilidades, especialmente en el cuidado de los difuntos. Que sigamos el ejemplo de Tobit, recordando que en nuestras acciones reflejamos nuestra fe y respeto por la santidad de la vida, incluso en la muerte. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, reflexionemos sobre la posición oficial de nuestra Santa Madre Iglesia respecto a la cremación, y cómo esta perspectiva ha evolucionado a lo largo del tiempo. Desde tiempos antiguos, la Iglesia ha sido firme guardiana de la doctrina sobre la dignidad del cuerpo humano, incluso después de la muerte. Comencemos recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. La dignidad del cuerpo humano se encuentra en esta verdad fundamental, que influye en cómo la Iglesia entiende y maneja los ritos funerarios y la disposición final de los restos de los fieles. Durante muchos siglos, la Iglesia católica prefirió el enterramiento del cuerpo, siguiendo el ejemplo de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, que fue colocado en una tumba nueva, tallada en la roca, Mateo 27 2.59-60. El entierro simbolizaba la esperanza de la resurrección, tal como Cristo resucitó al tercer día. La cremación, en cambio, fue durante mucho tiempo vista con recelo, ya que se asociaba con prácticas paganas, y se consideraba una negación implícita de la creencia en la resurrección de los muertos. No obstante, como cualquier institución guiada por el Espíritu Santo, la Iglesia ha respondido a las necesidades y circunstancias de sus fieles a lo largo del tiempo. En la década de 1960, el Papa Pablo VI y el Concilio Vaticano II comenzaron a abordar la cremación no como una práctica herética o profana, sino considerando las situaciones y razones que podían llevar a los fieles a optar por ella. Así, en 1963,
la Sagrada Congregación del Santo Oficio emitió la instrucción Piam et Constantem, permitiendo la cremación siempre que no hubiese una intención de negar la doctrina cristiana sobre la resurrección de los cuerpos. La evolución no terminó allí. En 1983, el Código de Derecho Canónico actual, bajo la dirección del Papa Juan Pablo II, alude a la cremación de manera más abierta en el Canon 1176, permitiendo explícitamente la cremación, pero reafirmando la preferencia por la sepultura del cuerpo. Esta perspectiva fue nuevamente aclarada en la Instrucción ad Resurgendum cum Christo publicada en 2016 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual establece que, aunque la Iglesia permite la cremación, los restos cremados deben ser tratados con el mismo respeto que el cuerpo humano, promoviendo la sepultura en un lugar sagrado. Hermanos y hermanas, es imprescindible que comprendamos que, ya sea a través de la sepultura o la cremación, nuestra fe en Cristo resucitado sigue siendo la misma. San Pablo nos conforta en su carta a los romanos cuando dice, pues si hemos estado unidos a Él en una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en una resurrección como la suya. Romanos 6:2.5. Este es el núcleo de nuestra esperanza y de nuestra fe. Finalmente, vemos que la Iglesia, a través de documentos y enseñanzas papales relevantes, como los emitidos por el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, y la Congregación para la Doctrina de la Fe, equilibra la tradición con la pastoral para guiar a los fieles en un camino que respete tanto las enseñanzas doctrinales como las necesidades contemporáneas. Nos reafirma en la dignidad del cuerpo, y nos llama a vivir y a morir con la fe puesta en el Cristo resucitado. Que nuestros actos, incluso en la muerte, sean un reflejo de esa fe inquebrantable en la resurrección, y la vida eterna prometida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos en esta sagrada casa de Dios para reflexionar sobre un asunto que, a lo largo de los tiempos, ha suscitado preguntas y debates profundos dentro de nuestra fe cristiana, la cremación. Hemos explorado juntos las diversas opiniones de la Iglesia respecto a este tema, y en este momento, en espíritu de comunión y serenidad, concluimos esta reflexión. A lo largo de nuestra exploración, recordemos que la Iglesia, con sabiduría y discernimiento, ha expresado inicialmente ciertas reservas sobre la cremación. Se ha dicho que el respeto por el cuerpo humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es fundamental. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como nos enseña San Pablo en su primera carta a los Corintios. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros? 1 Corintios 6:19. Este respeto hacia el cuerpo ha sido una razón vital por la cual la inhumación ha sido tradicionalmente preferida. Sin embargo, hemos visto también cómo la Iglesia ha evolucionado en su postura, reconociendo las circunstancias y la conciencia de los fieles. En 1963, el Papa Pablo VI permitió la cremación siempre que ésta no fuera realizada en rechazo de doctrinas cristianas fundamentales, especialmente la creencia en la resurrección de los muertos. Más recientemente, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Instrucción ad Resurgendum cum Christo de 2016, reafirmó esta postura indicando que la cremación es permitida, siempre y cuando no niegue la resurrección del cuerpo, y sean respetadas ciertas normas en cuanto al manejo de las cenizas. Es crucial recordar que en el cristianismo, lo más importante no es la dispersión del cuerpo, sino la promesa de vida eterna en Cristo. Como nos dice el Señor en el Evangelio según San Juan, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esta esperanza en la resurrección de la carne es el baluarte de nuestra fe, y nuestra confianza en la misericordia de Dios sobrepasa cualquier tratamiento del cuerpo después de la muerte. Invito a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, a meditar en su interior sobre estas enseñanzas, y cómo influyen en su vida personal y espiritual. Más allá de la cremación o inhumación, consideremos la esencia de nuestra fe, nuestra relación con Dios y la esperanza en la vida eterna. Preguntémonos cómo honramos y respetamos nuestros cuerpos y los de nuestros seres queridos, no solo en la muerte, sino a lo largo de nuestras vidas. Así, mientras cerramos esta reflexión, los animo a llevar consigo estas enseñanzas, a conversar con sus familias y comunidades, y a buscar siempre la paz en las decisiones que tomen. Recordemos que en todo, estamos llamados a reflejar la luz de Cristo, y a vivir en la esperanza inquebrantable de su resurrección. Que el Señor Todopoderoso nos conceda siempre discernimiento, paz y la claridad de su amor infinito. Amén.